tiempo y porque todavía no tiene relación con el voto. Porque la relación con el voto tiene que hablar de las tarifas, de lo que le pasa a la gente, del que perdió el trabajo, del que le quisieron quitar la pensión. Es decir, todo esto, si se está del lado opuesto al gobierno, si está en el gobierno, no sé exactamente qué pueden decir, pero algo dicen. El tema es que no se habla de la deuda, porque la deuda todavía no nos pasa. En su bolsillo no está todavía, y sobre todo en su mente no está el tema de la deuda. Pero no hay nada más grave de todo lo que se habla por parte de los candidatos que enterrar no solo el presente, sino también el futuro de la Argentina. De esto habla Julia Estrada. Víctor Hugo, vamos a traer el contador de la deuda que ya nos tiene acostumbrados y que tiene que ver con hacer un seguimiento de este concepto que parece tan abstracto, pero que es fenomenal su incremento. Vamos a repasar algunos números primero. Al primer semestre de 2017 ya se emitieron 42.881 millones de dólares según el ITE, y al total de 2016, esta debería ser una adición, 47.723 millones de dólares. Pongo como contracara la fuga, y ahora vamos a ver por qué en la placa que sigue. Entre diciembre de 2015 y junio de 2017 se fugó, en este caso podríamos decir la mitad de lo que se emitió al primer semestre de 2017, 23.778 millones de dólares según el balance cambiario del Banco Central. Quiero mostrar particularmente este gráfico que muestra una dinámica de endeudamiento y de fuga que se está replicando en esta etapa, pero la mostramos para el periodo 1975-76 hasta el 2001. Estamos hablando de un gráfico de Eduardo Basualdo que muestra el aumento de la deuda externa total. Vemos acá la línea azul llega a 166.000 millones de dólares al 2001, un periodo de casi 30 años de endeudamiento fenomenal. Y lo que vemos debajo de esa línea roja es la fuga, que podríamos decir le pisa los talones a la deuda y llega a acumular 135.000 millones de dólares. ¿Por qué muestro esto? Porque estamos presenciando un modelo económico con características similares. Y vemos en la línea verde, Víctor Hugo, lo que son los intereses pagados, algo que es también muy llamativo porque se siguieron pagando intereses llegando a 117.000 millones de pesos, millones de dólares a 2001, y sin embargo seguía creciendo el endeudamiento a pesar de esos intereses que se pagaban. Este es un gráfico que volveremos a mostrar porque es sumamente interesante. Cito de nuevo a Eduardo Basualdo y al libro Endeudar y Fugar, que está publicándose estos días. Vamos a lo último, Víctor Hugo, que también es muy relevante para poder entender cuál es el rol de Cambiemos en este proceso de endeudamiento que tuvo distintas etapas, y ya lo van a poder profundizar con Alfredo en unos minutos. Tuvo a la dictadura, tuvo a Alfonsín, tuvo a Menem y el kirchnerismo con un gran proceso de desendeudamiento. ¿Qué es lo que vemos acá? Los picos, la dictadura con la guerra de Malvinas, 21.000 millones de dólares solamente en un año, estamos hablando de 1982. Otro pico acá en la década de los 90, mucho más bajo, cercano a 9.000 millones de dólares, pero también una década de endeudamiento. Vemos acá un pico, pero que cae. El canje de 2005 significa un retroceso en un desendeudamiento con 61.000 millones de dólares menos. Y lo que vemos acá es el gran pico de Cambiemos con 43.600 más o menos millones de dólares emitidos solamente en 2016. ¿Qué es lo que uno puede repasar con todo esto? Que Cambiemos batió el récord de haber sido en un año la gestión que más se endeudó solamente en un año respecto de todas las administraciones anteriores. Porque ¿qué es lo interesante? Mirar los promedios de endeudamiento anual. Menos 0,8 el kirchnerismo, lo cual significa desendeudamiento. Menem, 6.000 millones de dólares en promedio anual. Alfonsín, 9.000 millones de dólares en promedio anual. Y la última dictadura cívico-militar, casi 10.000 millones de dólares de promedio anual. También es un gráfico que seguiremos reiterando porque muestra este récord de Cambiemos que tiene como contracara la fuga de capitales que hemos mostrado en la primera placa. Extraordinario trabajo, Julia, formidable. Como lo es este libro, que no he leído aún, pero conozco detalles, estos adelantos, de Eduardo Basualdo, que me parece hasta Alfredo Zayat le interesa. Es que vos ya lo leíste, capaz como un adelanto. No, lo recibí ayer. Bueno, buenas noches. Bienvenido, Alfredo. Es fabuloso, fabuloso. El que quiera entender, Víctor Hugo, el que quiere entender los procesos económicos en Argentina, los desenlaces de las crisis en Argentina, este libro es fundamental.
Y es tan fundamental como entender esos números que recién Julia presentó. Fíjate ese último gráfico, solamente para no inundar de números. Fíjate el último gráfico. En el último gráfico vos ves que este proceso de Cambiemos en el gobierno de Mauricio Macri en 20 meses, batió el récord de endeudamiento. Si te pregunto, Víctor Hugo, ¿qué ciclo de endeudamiento vos sabés y que terminó en crisis? El de la dictadura. El de la dictadura. Sí. Bueno. Saltó de 7.000 que debía María Estela Martínez a 45.000. A 45.000. Alfonsín lo recibió 45.000. Termina y está ya con la convertibilidad. Vos fijate, y eso fue un gran desastre. Vos agarraste y eso fue una catástrofe. Agarrás y decís, bueno, fíjense, no hay que repetir esa historia. El gobierno de Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri, en 20 meses, ya en valores constantes, porque esto es importante para poder comparar, porque un dólar de 1976 no es lo mismo que un dólar del 2016. Abastecerte de un dólar, comprar esa mercadería hoy es mucho más grave. Por eso, entonces, el estudio que está aquí, y que aquí lo reflejó Julia, es en un dólar que se llama constante, o sea que es equivalente el dólar en 1976 al dólar del 2016. Hicieron el cálculo. Entonces vos ves ahí, aquí se duplicó. Si uno lo tiene que ver en perspectiva, este endeudamiento tiene una velocidad fabulosa, extraordinaria, que en última instancia uno tiene que pensar, decir, ¿cuál va a ser el desenlace? Si ya lo conocemos. Pero no solamente lo conocemos, el desenlace de varias cosas, no solamente el dólar, la deuda y cómo la pagan. Las LEVAC es un tema... Es otro y que no está aquí. Que no está todavía. Pero entonces uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué es lo que se aprendió de ese endeudamiento durante la dictadura y que estalló la convertibilidad? Que fue un endeudamiento que no sirvió para el desarrollo. ¿Por qué? Porque también hasta en el tercer gráfico que ahí mostraba Julia, el crecimiento de la deuda es casi idéntico al de la fuga de capitales. Sí, y a los intereses. Claro. Que si sumamos, están duplicando lo que se pidió. Y hoy, ¿qué es lo que ves también con esos cuadros que mostró Julia? Que el endeudamiento es equivalente a la fuga más los pagos de intereses. Es tan igual la historia, que no es que uno tiene una bola de cristal para decir, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? No, agarrando un libro, como endeudar y fugar. O esperándote cada 2 veces, por lo menos por semana, y siguiendo estos informes extraordinarios de Julia. Es muy necesario que hablemos de esto, Alfredo. Muchas gracias. A mí me hace bien y supongo que a los telespectadores también. Porque entender siempre opera como un alivio para todos. Hay que hacer una tanda volando, ya vamos.